Ahí sí. Ya. Ok, entonces, ver. Em, ¿Cómo se hace para ver para ver F5. F5? Ah, F5. No me resulta F5. Ah, ahí sí. Ya, bueno, entonces vamos a ver procesos termodinámicos. Vamos a ver capacidad catalítica, etcétera. Y bueno, empecemos. ¿Qué son los procesos? Bueno, ¿por qué son importantes, cierto? Bueno, son importantes porque eh, dos de las formas para transferir energía a un sistema o desde un sistema, ¿cierto? Es a través de calor y trabajo, ¿ok? Entonces, una forma, ¿cierto? Que la habíamos conversado, ahora como tenemos la taza de café sobre una mesa, una taza de té, ¿cierto? Que está más caliente que la temperatura ambiente, entonces esa taza empieza a transferir calor hacia el ambiente hasta que se encuentran ambas a la misma temperatura, creo que dijimos que se llamaba equilibrio térmico. Luego vimos la ley cero de la termodinámica, que era básicamente si hay un tercer objeto, el cual está en equilibrio térmico, con dos objetos que no están en contacto, entonces ellos dos tienen la misma temperatura. Ahora este tercer objeto tenía que ser necesariamente un termómetro, y esa era la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Y bueno, también dijimos de que hay intuitivamente, ¿cierto? Lo que pasa si tenemos una taza de té en una habitación a temperatura ambiente es que la taza de té, ¿cierto? Empieza a enfriarse y el ambiente a calentarse un poco más. No va a ser el proceso contrario de que de que la taza empieza a calentarse aún más, ¿ya? A eso podría ocurrir, sí, son cosas que ocurran, pero no ocurren naturalmente, sino que se necesita un agente externo para que esto pase, y justamente ese agente externo es lo que conocemos como trabajo, ¿ok? Pero en resumen, la termo estudia las relaciones entre el calor y el trabajo, usando las leyes, ¿cierto?, que restringen la forma en que se generan y se transfieren esta energía, ¿ok? Y justamente es eso, el calor y el trabajo son formas de energía, por lo tanto, se miden también en unidades de energía, ¿cierto?, que son los joules, ¿ya? Bueno, la gracia de la ingeniería, ¿cierto?, es tratar de construir máquinas que sean lo más eficientes posibles. Entonces, uno de los objetivos, ¿cierto?, de este curso es que nosotros podamos estudiar bien el ciclo de Carnot, podemos calcular la eficiencia de ciertas máquinas, de ciertos refrigeradores, etcétera, y que pueden ser útiles, ¿cierto?, en sus carreras, ¿ya? Bueno, y podemos estudiar procesos industriales a través de estas formas de transferir energía, pero debemos manejarlas muy bien, ¿ok? Entonces, en esta clase vamos a introducir los conceptos de trabajo y calor, y los procesos típicos de los cuales están involucrados, como son máquinas térmicas, refrigeradores y entre otros, ¿ok? Una máquina térmica también puede ser algo muy simple como un vaso con una cuchara, o sea, no tiene que ser algo tan sofisticado, ¿ya? Eso. Y al final de esta clase, sí, vamos a ver un ejercicio y vamos a hacer un breve repaso de trabajo y energía, que fue lo que no alcanzamos a ver en el módulo 1, ¿ya? Bueno, vamos a introducir, ¿cierto?, a lo que nos referimos con trabajo. Bueno, coloquialmente decimos que algo nos cuesta trabajo,
y que nos acaloramos, ¿cierto? Uno podría pensar de que estas ideas están conectadas con la terminología típica de ciencias, pero que el trabajo puede ser algo abstracto, ¿ok? Como por ejemplo un trabajo mental cuando se nos vuelve complicado. Entonces, en general, la idea de trabajo no siempre está ligado a que algo nos acalore, sino que, como vamos a ver ahora, la idea de trabajo puede ser, la idea de trabajo en realidad se mide en relación a la fuerza que nosotros ejercemos y el desplazamiento. Entonces, podemos estar realizando un trabajo a nivel muscular, sin embargo, si yo no muevo una caja, yo no estoy realizando un trabajo sobre la caja. Entonces, es importante, ¿cierto?, sobre qué tipo de trabajo estamos hablando, si el trabajo para mover una mesa, o el trabajo que hacen nuestros músculos, o un trabajo mental. Ya en general nos vamos a referir, ¿cierto?, a trabajos sobre un objeto. ¿Ok? Ya. Ok, entonces tengo eso y ahora les voy a compartir, no se pueden ver, ¿cierto? Dropbox, aquí. Bueno, voy a hacer un breve, ¿cierto? Sobre trabajo y energía. Ok. Ya, no sé si pueden ver mi pantalla. Estamos viendo el power. Bueno, pero si no, mira, compartir de nuevo. Hecho. Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Trabajo y energía. En realidad vamos a ver un poco rápido porque lo que me interesa, ¿cierto?, es que sepan como la ecuación de trabajo y poder aplicarla y qué significa o qué forma de energía hay, ¿ok? Entonces, esto es, ¿cierto?, en un contexto de mecánica, nosotros lo vamos a ver mejor desarrollado, lo vamos a ver en un contexto de termodinámica, donde en realidad lo que más nos va a importar no van a ser la energía, sino que la potencial, sino que va a ser el calor y el trabajo, las formas principales de energía. ¿Ok? Bueno, sin embargo, como dice acá, ¿cierto? La energía, ¿cierto? Una de las ciencias, es uno de los aspectos más fundamentales de la ciencia. Y justamente la combinación de materia y energía crea el universo. Y está la famosa frase, ¿cierto?, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía en realidad no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que siempre hay la misma cantidad de materia, etc. ¿Ya? Básicamente la energía es todo lo que vemos y sentimos. Sin embargo, la energía puede ser algo más abstracto, ¿cierto? Porque no podemos sentirla, sin embargo, podemos saber, no podemos sentirla intrínsecamente a menos que esté siendo transferida o transformada, ¿ok? Ahora, el concepto de energía puede ser abstracto, pero uno puede, ¿cierto?, dar ciertas luces sobre en qué forma se transforma, en qué forma se transfiere, etcétera. Ya, o sea, la idea es de que cuando uno hable de energía pueda tener también un poco claro esta forma, es decir, nosotros podemos sentirla a través de la transferencia, ¿cierto? O la forma en que se transforma, ¿ya? Bueno, teníamos, ¿cierto?, la aceleración media, este es de la aceleración media, podemos despejar el tiempo medio, ¿ok? Recordábamos, ¿cierto?, que la ecuación de itinerario era solo válida para aceleración constante, que es justamente esto de acá. Esta ecuación de itinerario se deducía, ¿cierto?, asumiendo que la aceleración es constante. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos que, bueno, luego, ¿cierto?, de mezclar las ecuaciones que vimos en clase, que bueno, no es lo importante ahora, así que no. Teníamos, ¿cierto?, que uno puede obtener una ecuación para la aceleración de esta forma, es decir, la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, y esto dividido en dos veces un delta x, que es el desplazamiento, ¿cierto? Si multiplicamos por la masa, vamos a obtener la magnitud de la fuerza neta, ¿verdad? Y tenemos esto de acá, ¿no? Entonces vamos a tener la masa por esta diferencia, perdón, por cada velocidad al cuadrado, porque no es lo mismo la diferencia al cuadrado que
A ver, déjame ver. Voy a usar un poquito acá la tablet. Bueno, no puedo compartir pantalla mientras lo estoy compartiendo. Y entonces voy a dejar de compartir un segundo y esto es súper importante, ¿ok? Que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿cierto? Que yo tenga b sub b al cuadrado menos b sub a al cuadrado es distinto que, ¿cierto? B sub p menos b sub a al cuadrado. Pues igual es distinta la forma que hacéis. Entonces, en general, ¿cierto? Esto es distinto. Y nosotros teníamos, ¿verdad? Que la fuerza, luego de, ¿cierto? Jugar un poco la ecuación, que en realidad es como, bueno, si alguien quiere ver porque tiene una duda sobre cómo... un módulo de la Si alguien tiene una duda sobre o cómo se deduce esa ecuación, puede hacerlo, pero en principio simplemente se sabe que se deduce de esa forma. Porque tenemos eso, ¿cierto? Y multiplicamos toda esta ecuación por delta X. Entonces voy a tener que el módulo, ¿cierto?, de esta fuerza por delta X va a ser la masa por B sub B al cuadrado menos B sub A al cuadrado. Creo que aquí había un 2. Debería haber un 2. Bueno, y esta expresión de acá, ¿se les hace conocida? Justamente hay un 2. La pregunta, ¿Cuál? ¿esta expresión de acá se les hace conocida? ¿Qué era esto? El, ¿Se les hace un poco familiar? La ecuación de la recta. Acá. profe, pero ese 2, el último 2, ¿debería ¿Sí? estar adentro? ¿Aló? ¿Aló? Ay, sí, perdón, es que el audífono, pensé que se habían descargado. Y ahora sí. ¿Ese último 2 debería estar adentro o no? A ver, déjame ver, déjame compartir pantalla, ¿no? Em, claro, este 2 está multiplicando en el fondo todo esto. No, pero O sea, el 2 al cuadrado, el último 2. ay, tienes razón. Que justamente era lo que dije que no hay que hacer así. Ya, eso sí. Ahora sí, muchas gracias. Como lo que empecé diciendo, esto es distinto, lo hice. Ya. Bueno, si esto se les hace familiar, vamos a escribirlo de una forma un poquito más familiar. Un medio ¿Energía cinética? muy bien, es justamente la energía cinética. Entonces, bueno, como dije, me voy a ahorrar tiempo. Lo voy a decir, a ver si vamos a compartir pantalla. Voy a ahorrar tiempo. Entonces, claro, si alguno de ustedes quiere ver como la deducción de esto, puede verlo en el apunte este que voy a subir, pero en realidad lo que nos interesa es esto, que la fuerza, ¿cierto? Por el desplazamiento puede escribirse como una forma de energía, ¿ya? Ahora, eso sabemos, ¿ya? Eso es como el plot twist. Ahora lo que viene, ¿cierto? ¿Qué es la energía cinética? ¿Ok? Vamos a definir una cantidad importante de física que es la energía cinética. En realidad no la vamos a usar mucho, ¿cierto? En este módulo porque es termodinámica, vamos a usar calor y trabajo, pero es importante, ¿cierto?, de que reconozcan la forma que tiene. Entonces, esta es la forma de la energía cinética. Y al igual que el trabajo, que cierto ya vamos a ver ahora, es una forma de energía, ¿ok? Y solo depende de la masa y de la rapidez de la partícula, no de la dirección de su movimiento, ¿ok? Entonces eso es lo importante, de que depende de la masa, de la rapidez y de nada más, no depende de su dirección. ¿Ok? Eso con, eh, con la energía cinética, ¿ok? Entonces,
Bueno, ¿cuál es la, la, la manera, ¿cierto?, de medir energía? Es decir, ¿cuáles son las unidades? Bueno, voy a, para eso compartir pantalla acá. Ya. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Unidades de energía, ¿cierto? Entonces tenemos que la fuerza se medía en newton y el desplazamiento se mide en metros, ¿sí? Esas son las unidades. Entonces, esto me da que ¿cierto? Esto es módulo por el desplazamiento. El desplazamiento, este ya está como en módulo, porque si no tendría, ¿cierto? Una flechita, o sea, esto ya es un módulo. ¿Ya? Esto va a ser newton por metro. Y esto es, ¿cierto? Esto es, newton es masa, que es kilogramos, por aceleración, que es, ¿cierto? Metros, la aceleración es distancia sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y esto a su vez tenemos que multiplicarlo por metros. Entonces las unidades del joule van a ser kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ok. Ya. Y acá voy a volver a compartir pantalla. Ya. Entonces teníamos, ¿cierto? Esta noción de energía, ¿cierto? Que podemos reducirla a energía cinética y tiene estas unidades, ¿ok? Básicamente era para que vean qué unidades tenía, ¿cierto? De una forma un poco más natural, de que simplemente pueden escribir, ¿verdad? La fuerza en términos de la aceleración por la, perdón, la velocidad por la masa, la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Por la masa y por esto un medio, y reconozcan, ¿cierto?, que es una forma de energía que han visto siempre y cuáles son las unidades, ¿ya? Y sabemos, ¿cierto?, de que, bueno, como dije en mecánica, las formas fundamentales de energía son el trabajo, son la energía cinética y la potencial, mientras que aquí nosotros vamos a tener el calor como una forma de energía principal y el trabajo, ¿ok? Entonces, antes, ¿cierto?, está el teorema del trabajo de energía que básicamente me dice de que bajo ciertas condiciones perdón, voy a correr un poquito, bajo ciertas condiciones estas cantidades se conservan, ¿ya? Y ahora aquí sí. Vamos a ver justamente qué pasa, pero en el contexto de termodinámica. Entonces, no vamos a hacer tanto énfasis en cómo se conservan estas cantidades en mecánica newtoniana, sino que simplemente vamos a repasar el concepto de trabajo y su definición. ¿Ya? Bueno, entonces, como dije, usamos coloquialmente la palabra trabajo, pero no en el mismo sentido. Como dije, no lo vemos un trabajo muscular que un trabajo mental o el trabajo que se realiza sobre una caja. Entonces, primero hay que definir sobre qué, ¿cierto?, se está realizando trabajo para poder distinguir, ¿cierto?, y medir y calcular el trabajo sin ambigüedad. ¿Ok? Entonces, uno puede decir, ¿cierto?, que nos cuesta trabajo tirar de un sofá pesado, levantar una pila de libros, hasta un estante o empujar un auto, ¿ya? O simplemente mantener un, mantener una
caja sostenida con los brazos en posición vertical, también os cuesta trabajo. El punto es, eso realmente se realiza un trabajo mientras uno está haciendo eso, ¿y qué tipo de trabajo se realiza? ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿cierto?, que convenimos en que todas estas actividades involucran, ¿cierto?, un trabajo, porque básicamente es ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. O sea, esa es la idea intuitiva, ¿cierto? O sea, mover una caja, ¿cierto?, un estante, etcétera, es que yo realizo una fuerza sobre un objeto tal que hace que este objeto se desplace, una cantidad delta R, ¿verdad? Entonces, a mayor trabajo que ejercemos sobre el cuerpo, digamos, si el trabajo es mayor, entonces eso quiere decir que estamos aplicando una mayor fuerza o de que el cuerpo se movió una mayor distancia, ¿ok? Entonces, en ese sentido son directamente proporcionales, ¿ya? Bueno, como siempre, un caso ideal, ignoramos deformaciones que puedan sufrir las partículas, etc. Entonces, nosotros tenemos que el trabajo es el producto entre la fuerza por el desplazamiento, ¿ok? En realidad, es el producto del desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, para eso necesitamos recordar una cantidad, ¿cierto?, matemática, que es básicamente el producto punto. Ya, entonces voy a hacer mucho énfasis, voy a hacer un pequeñito producto punto. Producto escalar o producto punto, ¿verdad? Tiene los nombres. Es que básicamente si yo tengo un vector A, ¿ya? Por ejemplo, justo esto. Tengo un vector A y un vector B. Un vector B, este es un vector A. Y estos forman un ángulo, alfa y bemoll, ¿cierto? Entonces, la proyección de este vector sobre este, es decir, cuando yo proyecto este vector sobre este, bueno, obviamente no va a quedar justamente acá, porque cuando lo desplazo me voy a comprar. Pero la proyección de un vector sobre otro, entonces la proyección de un vector sobre otro es justamente lo que me mide el producto escalar. Entonces, lo que me hace el producto escalar es que si yo tengo este vector sobre este, lo que me hace es, básicamente, me lo proyecta en la misma línea. ¿Ok? La proyección de un vector sobre otro. Entonces, ¿cómo se mide? Como yo proyecto este sobre este, la forma del producto punto es A punto B igual a el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el producto escalar. ¿Ya? Básicamente la proyección de un vector sobre otro. Entonces, cuando el producto escalar es máximo, digamos, cuando esta proyección es máxima, esto ocurre cuando el ángulo entre estos dos vectores es cero. ¿Por qué? Porque si esta proyección es máxima, quiere decirte que ambos vectores son paralelos. Entonces, cuando esta proyección es máxima, ambos vectores son paralelos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente que dos vectores sean paralelos es que, cierto, este es A y este es B, están en la misma dirección y sentido. ¿Ya? Bueno, también puede ser antiparalelos, en cuyo caso la flechita, ¿cierto?, iría hacia allá. ¿Ok? Oh. Ok, entonces, esto ocurre cuando
esta proyección es máxima, ambos vectores son paralelos. Entonces esto implica que el coseno de alfa tiene que ser máximo. Sabemos que el coseno está acotado entre 1 y -1, ¿cierto? Esos son los valores, este es el valor máximo que puede tomar. Valor máximo, ¿cierto? El valor máximo que puede tomar el coseno, ¿cierto? 1, y esto significa que el alfa vale 0 grados, o lo mismo que es 360 grados, o lo mismo que es 2pi, ¿ya? Estos dos, los dos primeros en grados y el último en radianes. En general esto es, puedo escribir, ¿cierto?, sobre 2pi por n, donde n es un número real, pero hagámoslo así para que sea más familiar. Ok, ¿alguna duda con esto? Bueno, importante el producto punto, porque así define el trabajo. Ya, entonces, esto ocurre, ¿cierto?, cuando el ángulo entre estos dos vectores es máximo. Pero bueno, básicamente el punto de todo esto es que el producto escalar es lo que matemáticamente me dice cuál es la proyección de un vector sobre otro, que básicamente eso. ¿Ok? Y bueno, obviamente, si son antiparalelos, esto quiere decir que A está ahí y B está aquí, y el ángulo que forman, ¿cierto? El ángulo en este caso sería 180 grados, o lo mismo que es el ángulo pi, ¿ya? Entonces, eso, simplemente para recordar. Entonces, en general, el producto escalar, que es la parte importante, es decir, si yo quiero ver cuál es la proyección de un vector sobre otro, se calcula de esta forma, ¿ok? Y por otro lado, yo tengo acá cierto que el trabajo es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. Entonces, es la componente de la fuerza, esta de acá, a lo largo del desplazamiento. Eso básicamente es el producto cruz, ¿ok? Entonces, si consideramos una masa m que se mueve bajo la acción de una fuerza F, que va a ser constante en magnitud y dirección, es decir, una aceleración constante. Entonces, bueno, pueden haber otras fuerzas, ¿cierto?, que no sean constantes, pero no deseamos considerarlas acá. Y bueno, de la definición de producto escalar entre dos vectores, ¿cierto?, que es básicamente el producto del desplazamiento de una componente a lo largo de otra, se define el trabajo realizado por una fuerza F cuando la partícula se desplaza un delta R como sigue. El trabajo, ¿cierto?, es el producto escalar o producto punto entre dos vectores, en este caso el trabajo y el desplazamiento. Básicamente es el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno de alfa. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está lo que yo había dicho. El ángulo, si este trabajo es máximo, cuando el coseno de alfa vale 1, esto ocurre para alfa igual a 0 grados o 2pi o 360 grados. ¿Ya? Profe, Sí, ahí entonces cuando el ángulo es 90, no hay trabajo. exactamente, po. Es justamente ese el punto. De que, por ejemplo, si yo te estoy sosteniendo una caja con la mano, eh, dejé de compartir, sí. Ahí sí. Si estoy sosteniendo, aquí. Si yo estoy sosteniendo acá una personita, tengo una persona de palito, ¿cierto? Y está sosteniendo una caja, ¿verdad? Pero esta persona no se desplaza, es decir, no se mueve, está quieta. Entonces la pregunta es, ¿está realizando un trabajo si la caja no se desplaza? No, porque no hay desplazamiento.
claro, no está realizando un trabajo sobre la caja, no, está realizando un trabajo, lo que están realizando un trabajo son sus músculos, ¿sí? Y ese es otro tema más cierto, detallado. O sea, lo que están realizando un trabajo son los músculos, pero no está realizando un trabajo sobre la caja, ¿ya? Entonces es importante definir sobre qué queremos ver que se está realizando un trabajo o no, ¿ya? Porque eso va a cambiar, ¿cierto? El problema, básicamente, ¿ya? Bueno, entonces, en general, en termodinámica, ¿cierto? Que es lo que nos compete, el trabajo va a ser ejercido, ¿cierto? Sobre algún sistema. Por ejemplo, si yo tengo un pistón y yo lo empiezo a apretar hacia abajo, ¿cierto? Estoy ahí realizando un trabajo porque técnicamente estoy desplazando el pistón. ¿Cierto? Lo estoy desplazando. O sea, en el caso del pistón, ¿cierto? Bueno, aquí, bueno, vamos a ver este ejemplo un poco más en detalle. Si estoy aquí con el pistón, ¿cierto? Y acá tengo un gas. Entonces, si yo aplico una fuerza así, esto se desplaza, ¿cierto? Un delta X, ¿ya? Entonces, justamente en este caso, el trabajo es máximo porque estas dos del desplazamiento están bien hacia allá, entonces son paralelos, entonces el trabajo es máximo, ¿ya? Entonces aquí sí se realiza un trabajo porque el desplazamiento está en la misma dirección de la fuerza, ¿ok? A mí si aquí, por ejemplo, la fuerza yo la estoy ejerciendo, ¿cierto? Hacia arriba y el desplazamiento, o perdón, estoy ejerciendo una fuerza eh, incluso si estoy caminando hacia allá, claro, ahí hay un desplazamiento vertical de la caja, pero si yo estoy aquí quieto, entonces no hay desplazamiento, la caja no le pasa nada, no hay trabajo. Entonces, justamente ese es el punto. Entonces, en general, nosotros los problemas que vamos a tener de trabajo son de este tipo, ¿verdad? Donde lo que yo hago es que tengo una fuerza en esta misma dirección de, del desplazamiento, o casos más abstractos, donde en realidad vamos a poder calcular simplemente el módulo del trabajo, no la dirección, y que en general en esa parte del curso nos interesa más el módulo, que por ejemplo tengo un vaso de agua, ¿cierto? Y una cuchara, ¿cierto? Y yo empiezo a revolver esto. Entonces, empiezo a revolverlo y estoy realizando un trabajo sobre el agua, pero yo no voy a ver, yo lo que voy a poder medir va a ser cuál es la transferencia de calor, eh, voy a pedir, voy a poder medir cosas como la temperatura inicial. Y si yo tengo cosas como la capacidad calorífica del agua, entonces yo voy a poder medir el calor que sea, ya sea se transfiere, ya sea que se absorbe. Y al igual que, ¿cierto? El teorema de trabajo y energía me relacionaba la energía cinética más la potencial, que recuerden que este era justamente bueno, aquí lo voy a poner simplemente, este es como el teorema de conservación de la energía, ¿ya? Entonces acá voy a tener algo análogo a la conservación de la energía, pero ahora en lugar de energía cinética y energía potencial voy a tener el calor, voy a tener el trabajo y voy a tener otra forma de energía que también vamos a llamar U, que es lo que se llama energía interna, ¿ya? Pero bueno, mientras tanto, eh, y entonces, necesito compartir acá. ¿Cuál es esta? KF más UF igual a KI Sí, que no más. caché bien. Esta es energía cinética final, perdón. Energía cinética final. Esta es la energía potencial final. Y estas son las iniciales. Entonces, básicamente, la energía final de un sistema es igual a la final, la energía se conserva. Esta es justamente la conservación de la energía. Gracias. Y esto es cierto en un contexto de mecánica clásica. ¿Ya? Nosotros vamos a ver también un teorema de conservación de la energía, pero a nivel, ¿cierto?, de termodinámica, ¿ya? Entonces, bueno, tienen que saber el teorema de trabajo de energía porque básicamente uno lo que hace es citarlo. Bueno, como sabemos, el teorema de
de la conservación de la energía, el teorema del trabajo y la energía, ya, ponemos esta fórmula y le hacemos la analogía con termo. Pero bueno, en realidad es simplemente eso, o sea, tenemos la energía cinética, tenemos la energía potencial, como el caso de una persona que está en un columpio, ¿verdad? Y si supongamos que una persona en un columpio, ¿ya? Entonces, bueno, aquí, ¿cierto? El columpio está fijo de alguna forma, ya sea arriba o acá. Entonces, esta persona, ¿cierto? Si la vemos de lado, va a verse así, o va a verse así, o va a verse así. Es decir, en un punto va a estar acá, en otro punto va a estar en el punto más bajo y en otro punto va a estar acá. Y así se vamos a ir moviendo. ¿Cierto? Si lo vemos de lado. Entonces, de lado, ¿sí? Entonces, acá va a alcanzar el punto más alto, es decir, aquí su energía cinética es máxima, pero frena, es decir, no tiene velocidad. Entonces, aquí su velocidad es mínima y acá su velocidad es máxima, pero está en el punto cero, ¿cierto? En la base, entonces su energía potencial es cero. Entonces así se va intercalando, ¿cierto? Entre el máximo de energía cinética y el potencial, y en un punto acá intermedio, ambas tienen un valor no nulo, pero tal que la suma tiene que siempre dar una constante en cualquier punto. ¿Ok? Eso básicamente. Ok, entonces, bueno, teníamos esto, ¿cierto? Entonces, en general el trabajo es, lo que está acá es máximo, ¿cierto? Cuando la fuerza actúa en la misma dirección que del movimiento, ¿ok? Eso. Y bueno, justamente lo que decía su compañero, ¿cierto? Cuando el ángulo es 90 grados, entonces no hay una fuerza. Es decir, cuando el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento de un cuerpo es 90, entonces el trabajo es cero. ¿Ok? Eso básicamente. Y bueno, esta parte es un poco importante, sí, lo de fuerzas conservativas, que básicamente las fuerzas conservativas, como dice, ¿cierto? Es que no dependen de la trayectoria, ¿ya? Entonces, esto es importante, va a ser importante cuando veamos, cuando queramos sacar cosas en termos, así que lo voy a ejemplificar, pero muy rápidamente. Básicamente, si uno quiere desplazar un objeto desde una altura A hasta una B, ¿cierto? Donde B es un punto más alto que A, ¿cierto? Y la fuerza básicamente va a ser la fuerza peso, entonces el trabajo viene dado por esta ecuación, ¿cierto? La fuerza por el desplazamiento. Entonces, primero, por la ruta I1, que si vemos el dibujo, esta va a ser la ruta I1. Entonces, el desplazamiento I1 está en esta dirección, ¿cierto? Vertical. ¿Ya? Entonces, bueno, el desplazamiento, ¿cierto? Puede tener cualquier componente, pero siempre por el producto punto entre vectores va a sobrevivir la que está en la misma dirección. Luego está el camino, otro toma el camino 2, que está acá. Bueno, lo importante es llegar, ¿cierto? De ave, entonces pues tomar el camino 1 más el camino 2. El camino 2 pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que aquí, aquí sobrevive nuevamente el producto punto con el J. Y luego el camino 3, que va a ser, ¿cierto? Esta línea diagonal, que simplemente sobrevive, ¿cierto? Las que está en la misma dirección de J nuevamente. Y luego el camino 4, que en realidad puede ser cualquier dirección. O sea, que va cambiando de dirección. Y lo que me dice es lo de las fuerzas conservativas es que si el trabajo que yo necesito para ir de acá a acá es independiente del camino, entonces las fuerzas son conservativas, ¿ok? Y básicamente es válido el teorema de trabajo y la energía, que es simplemente eso, ¿ok? Voy a subirles esta para que puedan ver un poco más en detalle, porque la idea es cómo avanzar con termos, así que eso. Bueno, entonces ahora vamos a lo importante, ¿cierto? Que es
¿cómo era F5? Ahí sí. Ya, que es justamente el calor. Ya, entonces, lo que vamos a tener nosotros ahora, a diferencia de lo que podamos haber visto en mecánica, ¿cierto? Es que ahora nuestras formas de transferir energía va a ser a mediante de lo que se llama calor. Bueno, para eso primero definimos el calor específico. Vamos a transferirlo a través de calor y lo que es energía interna, que la energía interna es básicamente el movimiento de las partículas, ¿cierto? Dentro de... Bueno, vamos a hacer un break en 5 minutos más, así que vamos a alcanzar a pasar esta diapositiva. ¿Ya? Bueno, dentro de los sistemas aislados, ¿cierto?, tenderán al equilibrio térmico. ¿Por qué pasa esto, cierto? Porque si tengo un sistema aislado, básicamente es más fácil alcanzar el equilibrio térmico porque está, cierto, en contacto con un número limitado de objetos en una frontera que en general va a ser, bueno, no he pasado que a debatir, pero una frontera. ¿Ok? Mientras que si un sistema no está aislado es mucho más difícil que no va a tender a un equilibrio térmico porque va a haber muchos más objetos con los cuales tienen que entrar, ¿cierto?, en equilibrio, por lo tanto es como un proceso infinito porque hay infinitas cosas en el universo. Mientras que si un sistema aislado, por ejemplo, no sé, una habitación, la cocina, o simplemente, no sé, una caja con dentro un termo y un vaso, es mucho más fácil que tiendan a tener la misma temperatura, ¿verdad? Obviamente, y además más rápidamente. Ok, el mecanismo por el cual se llega a este equilibrio térmico es básicamente transferencia de calor. Es como, yo tengo una habitación, ¿cierto?, con nada más, tengo una taza de café, tengo el aire, ¿cierto?, esta temperatura ambiente, y lo que pasa es que el ambiente empieza a calentarse un poco más y el té se empieza a enfriar, ¿ok? Entonces, uno tiene cierta idea intuitiva de que este equilibrio térmico se alcanza porque se ha transferido calor, ¿cierto? El té caliente le ha sido calor al ambiente. Y el calor es justamente una forma de transferir energía, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ok, sabemos que está transfiriendo calor, ¿cierto?, la taza de té al ambiente o la taza de café, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos medir el calor necesario, ¿cierto?, para que estas dos partículas lleguen al equilibrio térmico, o dicho de otra forma, ¿cierto?, la temperatura que se necesitó para variar la temperatura del té, que puede haber estado originalmente a 80 grados Celsius, hasta una temperatura final, ¿cierto?, que va a ser la temperatura ambiente. Entonces, sabemos que el calor es una forma de transferir energía, pero ahora, ¿cómo la medimos? ¿Okay? Entonces, para medir el calor necesitamos ciertos ingredientes, que es los que están acá. El primero es el C, ¿ya?, que es justamente lo que se llama calor específico. El calor específico es una cantidad que expresa qué tan difícil es para determinada sustancia mostrar cambios en su temperatura. Sabemos, ¿cierto?, que hay sustancias que son más fáciles de cambiar la temperatura que otras. Entonces, el calor específico va a ser justamente este objeto que nos va a permitir medir qué tal, bueno, más que un objeto conceptual, que nos va a permitir medir qué tan difícil es este cambio en su temperatura, ¿ya? Entonces, justamente el calor específico nos sirve para eso, para saber, obtener un valor, ¿cierto?, cuantificar qué tan difícil es para un cuerpo cambiar su temperatura o mostrar cambios de su temperatura. Luego, ¿cierto?, tenemos la masa del sistema. Obviamente es algo importante, es mucho más fácil cambiarle la temperatura a 1 litro de agua que a un tanque de 1000 litros de agua. Es decir, mucho, la masa importa, ¿ya? O es mucho más fácil cambiarle la temperatura, ¿cierto?, a, mm, a un, ay, a un plástico de 3 gramos que a un plástico de 3 kilos, etc. Entonces, bueno, ese es básicamente el concepto de que es proporcional, ¿verdad? Y obviamente va a ser el delta T, ¿cierto?, el cambio en temperatura, es la temperatura final menos la inicial, ¿ok? Siempre estos deltas son final menos inicial, ¿ya? Entonces, este es el calor, ¿ya? Y obviamente el Q, ¿cierto?, es el calor,
y se mide en calorías, que es justamente en joule, porque son formas de transferir energía, o caloría. Un joule es equivalente a 1 sobre 4.184 calorías, o análogamente, ¿cierto? Una caloría es igual a 4.184 joules. Ya, entonces, en general, cuando hablamos de calor, hablamos, ¿cierto?, vamos a utilizar calorías en lugar de joule. Bueno, vamos a las dos, en verdad. Eso. Bueno, una cosa importante acá es que vean de que cuando nosotros ingerimos alimento, también una forma, ¿cierto?, de que nuestro cuerpo absorba energía y luego pueda utilizarla en otros procesos. Por eso es que los alimentos vienen, ¿cierto?, con la indicación de cuántas calorías tenemos, ¿ok? Entonces, en general, para que un sistema, ¿cierto?, reciba una cantidad de calorías, si yo como muchas calorías, ¿cierto?, para que se mantenga un equilibrio, ¿cierto?, entre las calorías que yo hago, yo tengo que luego esa energía, que son calorías, poder transferirla en alguna forma, ¿cierto?, al ambiente, etcétera. Entonces, que por ejemplo, realizando ejercicio, y realizando ejercicio es justamente cuando estamos realizando un trabajo sobre los músculos. Entonces, todas las calorías que nosotros ingerimos, si ingerimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita diariamente, tenemos que hacer más ejercicio, ¿cierto?, para que podamos nosotros quemar o transferir una forma de energía en otra, es decir, transformar esta forma de calor en una forma de trabajo, o pasar este calor, ¿cierto?, al ambiente de alguna manera, como a través de un trabajo. Es lo que vamos a ver. Bueno, nosotros podemos definir, bueno, con esto Sielbrecht, podemos definir una cantidad importante que es la capacidad calorífica, ¿cierto? Tenemos lo que es el calor específico, que es qué tan difícil es que un cuerpo cambie su temperatura, y tenemos la masa del sistema. Entonces, obviamente el calor va a depender, ¿cierto?, de la masa. Mientras mayor sea la masa, entonces mayor caloría necesito para cambiarle su temperatura, ¿ok? Que básicamente ves que este delta T, si yo divido por esto, ¿cierto?, a mayor masa es más difícil cambiar la temperatura. Entonces, conviene definir una capacidad calorífica, y que es justamente de la capacidad qué tan difícil es que un cuerpo muestre cambio en su temperatura por la masa del sistema, porque sabemos que mientras más masa, más difícil es que haya un cambio en su temperatura. Y eso es justamente la capacidad calorífica, que se define, ¿cierto?, como el calor específico por la masa. Y, ¿cierto?, es una cantidad extensiva, porque depende de la masa, ¿verdad? Y se llama capacidad calorífica, y las unidades para el calor específico y la capacidad calorífica son respectivamente joule sobre kilogramos por Kelvin, y para la capacidad calorífica son joule sobre Kelvin, ¿ok? Entonces, de acá, ¿cierto?, podemos verlo. Este C es, y ahora sí, a ver. Mira acá. Bueno, calor específico, teníamos que el calor Q era igual a el calor específico por la masa, ¿cierto?, por la diferencia de temperatura. Y entonces, si esta delta T está en Kelvin y esto está en Joule, ¿cierto? No sabemos en qué está el calor específico, la masa está en kilogramos y la temperatura está en Kelvin, ¿verdad? Entonces, las unidades de C van a ser Joule sobre kilogramos por Kelvin, ¿sí? Ahí se ven las unidades que tiene, que es justamente lo que aparecía en la diapositiva. Entonces, este es el calor específico y la capacidad calorífica era, ¿cierto?, un C mayúscula, y se definía como el calor específico por la masa, y obviamente sus unidades van a ser joule, kilogramos por kilogramos, joule sobre Kelvin. ¿Bien? Eso. Bueno, entonces ahora damos un break, ¿cierto?, de 5 minutos, y
seguimos con la materia. ¿Ya? Voy a estar acá o cualquier cosa, así que pueden hablarme si necesitan. Ahora sí, volvemos. ¿Me escuchan? Creo que pasaron 5 minutos. Sí, se escucha. Ya, súper. Entonces, a veces mi conexión está medio rara porque como dije, estoy con el internet los datos del celular y me llegó un aviso ya así como que he gastado el 80% de mi datos. Así que ojalá me dure hasta las 3 de la tarde antes de viajar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Donde vamos a aplicar esto que hemos visto ahora. Ya, entonces, como ya tenemos estos conceptos, apliquemos. Y mañana en la ayudantía vamos a ver más conceptos de esto, que hoy día vamos a alcanzar lo que es calor latente, trabajo, así que mañana en la ayudantía yo voy a dar ejemplos, Scarlett va a hacer unos, y algunos van a hacer en la guía y otros les voy a resolver yo el jueves. Entonces, toda esta semana con esta guía, ¿cierto? Terminamos los problemas, o sea, hacemos muchos problemas. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el problema, básicamente. Es como, dice, supongamos que un cuerpo que pesa, ¿cierto? 5,5 libras, desprende, es decir, libera 1,5 kilocalorías de calor, ¿ya? Y esto provoca que su temperatura descienda 2,65 grados Celsius. Y entonces, lo primero es que, ¿cierto? Si estamos trabajando en kilocalorías, tenemos que pasar la temperatura a Kelvin, ¿ya? Porque el joule, ¿cierto? Se mide, perdón, porque el calor, ¿cierto? Se mide en joule y el calor específico vimos que se medía, o la capacidad calorífica en realidad, la capacidad calorífica se mide se medía en joule sobre Kelvin, entonces lo ideal es tener todo en Kelvin. Ahora, por convención, si el sistema transfiere calor al ambiente, es decir, si el sistema desprende calor, entonces el signo es negativo. Entonces, el signo es negativo. ¿Ok? Que básicamente, ¿qué quiere decir esto de que vamos a tener una convención de signos cuando un sistema gana calor, el signo de Q va a ser positivo, y cuando un sistema pierde calor o desprende o transfiere al ambiente, entonces, o transfiere a otro cuerpo en realidad, entonces el Q es negativo. Entonces, aquí el Q, como dato, ¿cierto? Es 1,5 kilocalorías y esto es igual a menos 1,5, ¿cierto? Kilocalorías. ¿Ya? Esa es la... Ahora, teníamos, ¿cierto? Que una caloría, perdón, era igual a ¿cuántos joule? Creo que no lo puse acá. Bueno, una caloría es igual a ¿cuántos joule? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. 4,18. Y ya, 8,18. Era igual a 4.000, no, es en realidad 4.184 joule. ¿Ya? Eso es. Entonces, si multiplicamos todo por 1.000, ¿cierto? Esto me va a dar en kilojoule. Entonces, ¿cuánto es Q en kilojoule? ¿Qué kilojoule es 1.000 joule, básicamente? ¿Cuánto me da esto? Calcúlenlo ustedes para que suelten un poquito la mano. Es 4, ¿sí? ¿Cuánto es eso? Hay que multiplicar, ¿cierto? Por 4.184. ¿En cuánto me da?
1,5. Bueno, 1,5 por 1000 por 1,84. ¿Cuánto da? 6.276, justamente. Entonces esto le vamos a aproximar a, ¿cierto? 6,27. Perdón, 86. Sí, 2,8. Ahí sí. Y esto en kilojoules, ¿ok? Entonces son 6.000, pero esto obviamente, ¿cierto? Lo multiplicamos por kilo y el kilo es 1000, así que tenemos que, esta va a ser el calor que desprende el cuerpo. Entonces, a su vez, la temperatura desciende, entonces, aquí otro, ¿cierto? La temperatura desciende, ¿ok? Esto quiere decir que la final es menor que la inicial. Esto implica que la final es menor que la inicial. Profe, Pérez, ¿Sí? que no caché por qué quedó en kilojoule y por qué quedó en 6, ¿no debería 6.000 kilojoule? No, porque esto, por ejemplo, 1,5, a ver, voy a buscar acá una calculadora. Ya, ¿cierto? Es, ¿cómo se limpia esto? Ahí está. Es 1,5 por 1000, pero esto me da en calorías, y, ¿cierto? No en kilocalorías. Una kilocaloría son 1000 calorías, ¿ya? Entonces son 1500 calorías y esto lo multiplico por el 8000, perdón, 4000, ¿cuánto era? 4000, 184. ya, eso, por 4184, ¿ya? Y esto me da, Y si ahí lo simplificamos por 1000, nos queda 6.000 kilojoule. sí, de Amazon, que hace 1000 kilojoules. Ah, bueno. Esto, ya no sé, sí. A ver. Profe, Sí, pues, exacto. em, Dime. ¿una caloría es 4,18 joule o 4184 joule? Sí, en realidad, una caloría creo que es, una kilocaloría son 4000 y una caloría son, 4,18. sí, son 4,18. Ah, ya, ya. Sí, eso es muy bien. 4,18, sí. Le digo, como le dicen diapositiva, con datos que a veces no sé si pongo un punto cuando es coma, a veces se me confunde. Así que, bueno, sí. Ahora sí, entonces voy a ponerlo acá en la diapositiva. ¿Es Ya. 4,8 kilojoules o joules? Este sería un 4, ahí sí. 4,1000. Y una kilocaloría, o en realidad aquí serían 4000 y acá una kilocaloría. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Sí, pues exacto. Una kilocaloría es esto y una caloría es igual a 4, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Y ahora sí, esto lo voy a poner acá porque es importante. Sí, porque si no, no tiene sentido que el calor de tanto, o sea, no puede dar tanto joule. Tiene que dar algo como 6.000 nomás, no 6 millones. Es raro ese valor. Sí. Así que muchas gracias que me hizo notar eso, porque, pero sí, aquí es 6, ¿cuánto habíamos dicho? 6,28 y estos son kilojoules, es decir, son 6.280 joules solamente, ¿ok? Ahí sí. Bueno, entonces las calorías
perdida, ¿cierto? O el calor cedido son menos 6.280 joules o 6 menos 6,28 kilojoules. ¿Ya? Ahora otro dato es que la temperatura desciende, es decir, la temperatura final, Profe, ¿sí? que hay, creo que de nuevo ocurrió el error. O sea, debiese ser 6.276 kilojoules. Porque ahí Sí, multiplicaríamos el 1,5 por el 4.000. sí, Ahí quedarían en 6.000 o... sí, pues es 6.000, pero aquí lo puse kilojoules, no joules. Entonces, aquí esto básicamente es igual a menos 6.280 joules, que básicamente multiplico aquí por 1.000 de uno a otro para que me Ah, dé. ya. Ahí sí, Ya, acá. Gracias. de nada. Entonces tenemos que la temperatura desciende, entonces la final es menor que la inicial. Esto implica que este delta T, que es igual a la T final menos la T inicial, es negativo. ¿Sí? No es que no puedo ver la parte de abajo. Como que me tapa. Ahí. ¿Puedes subirlo un poco? Si aprietas Alt, se va Ay, a ver. la parte de las herramientas. Ay, qué seco. Ya, gracias. Ahí sí. Bien, entonces, que final menos T inicial es negativo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Que cuánto era la transferencia de calor, era. Bueno, queda claro esto de por qué es negativo, ¿verdad? Porque básicamente es un número, restando un número menor a otro. ¿Ya? Entonces, como restar, no sé, 2 menos 3, ¿ya? Te da negativo. ¿Ya? Ok, entonces tenemos que, bueno, pasemos este delta T, ¿cierto? Primero a Kelvin. Entonces, si el delta T era igual, ¿cierto? A, ¿cuánto era? Era 2,65, entonces menos 2,65 grados Celsius. ¿Esto cuánto te da en Kelvin? 271,15. Ah, no, ya no es como 15. Mentira. No, Como es una diferencia, es lo mismo, ¿no? exactamente. Justo eso. Como la diferencia es lo mismo. Eso. Entonces, la capacidad calorífica, luego, como la capacidad calorífica era, ¿cierto? Si vemos la ecuación de acá, bueno, la que teníamos era básicamente, recordamos acá, ¿cierto? Entre paréntesis, que el calor era igual a C, ¿cierto? Por delta T, donde este C era la masa, ¿cierto? Por el calor específico. Entonces, vamos a tener ¿Profe? que, ¿sí? Perdonen que no entendí por qué es lo mismo en las Ah, temperaturas. ya, porque esta es una diferencia. Entonces voy a tener que, esta temperatura va a ser la final, ¿cierto? Menos la temperatura inicial. Entonces, si la inicial es, por ejemplo, la final es, no sé, 3 grados Celsius, entonces esto a Kelvin, ¿cierto? Es más 273,15, ¿cierto? Esto te da en Kelvin. Y esto es menos, si la temperatura inicial es, por ejemplo, 5 grados Celsius, más 273,15. Y esto es 3 grados, esto es cierto, lo transforma a Kelvin. Entonces esto es 3 grados Celsius menos 5 grados Celsius. Y esto es más 273,15 menos 273,15. Entonces se me va este con este. Ah, ya, ya, ya. Entonces, claro, y aquí no me quedaría en Celsius, pues esta diferencia, esto sería en Kelvin, ¿cierto? Y esto sería en Kelvin. Entonces, todo esto me queda en Kelvin, pero como son lo mismo, aquí me da menos 2 Kelvin. Y aquí es lo mismo, menos 2 grados Celsius. Porque básicamente, claro, estoy este menos este, y la conversión se hace, ¿cierto? Para ambas temperaturas, tanto para la final como la inicial. Entonces, se tiene que sumar 2 veces esto, y como acá hay un menos, entonces se eliminan después.
Eso es. Ya. Muchas gracias. De nada. Entonces tengo esto. Luego, ¿cierto? La capacidad calorífica va a ser simplemente el calor sobre la diferencia de temperatura. Ahora que tenemos dos cantidades que son negativas, entonces el resultado me da positivo, ¿verdad? Y bueno, el calor era menos 6,28 kilojoule sobre la temperatura que es menos 2,65 Kelvin. ¿Y cuánto me da esto? Y esto me da, ¿cierto?, en kilojoule sobre Kelvin. ¿En cuánto me da? — 2,36. Es justo eso. Entonces, es igual a 2,36. Ya. Entonces, a ver, 6,28 dividido 6,9, así que aproximadamente las 7. Ya. Luego, bueno, entonces tenemos la pregunta 1, check, ¿verdad? Luego dice, calcula la capacidad calorífica. Entonces, tenemos que, perdón, no tenemos esta check, tenemos esta check. Ya, entonces, ahora hay que calcular la capacidad calorífica. Entonces, tenemos que la capacidad calorífica, tenemos que, ¿cierto? El calor específico, bueno, ahí sí. El calor específico, ¿no? Sí, o sea, calculamos la 2, que es calcule la capacidad calorífica, ahora tenemos que calcular la 1. Entonces, la 2, ¿cierto? Tenemos que la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Entonces, ¿cierto? Esto implica que el calor específico va a ser la capacidad calorífica sobre la masa. ¿Ya? Y eso simplemente. Entonces, acá tenemos que el calor específico va a ser entonces 2,37 kilojoule. Y la masa es 5,5 libras. Y esto es cierto, kilojoule sobre Kelvin. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos, cierto? Podemos pasar, recordamos, ¿cierto? Recordamos que una libra era igual a 0,4536 kilogramos. ¿Ya? Eso. Entonces, en C, ¿cierto? Vamos a tener 2,37 por 5,5. Esto es libras, ¿cierto? Y aquí esto está en kilojoule sobre Kelvin. Y multiplicamos, ¿verdad?, por un 1, que básicamente un 1 inteligente es simplemente una libra sobre 0,4536 kilogramos. ¿Ya? O sea, acá, ¿cierto? Esto es simplemente un 1. Voy a recordar esto infinitas veces porque no quiero que se equivoquen en esto en el certamen. Y aquí, ¿cierto? La libra con la libra se me eliminan y esto me da en, esto me da, ¿cierto?, en kilojoule, kilogramos, Kelvin. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 0,95. ¿Sí? Este es un kilo, así voy a tratar de ponerlo así para que no se confunda con que es un Kelvin. ¿Ya? Ahí sí. Y bueno, tenemos la pregunta 2, ¿cierto? Tenemos la pregunta 1 acá. La 2, la 1, perdón. Y ahora nos falta la 3, que básicamente decían, ¿qué pasa si un cuerpo se parte en dos partes iguales? Calcula el cambio de temperatura de una de las mitades si desprende la misma cantidad de calor, es decir, en la misma cantidad de calor. ¿Ya? Entonces, ahora la única diferencia es que el objeto, el objeto total, ¿cierto?,
medía 5,5 libras, entonces la nueva fracción del objeto, o la mitad del objeto, la nueva fracción del objeto tendrá una masa de... Va a tener una masa, llamémosle M sub 1, la mitad, ¿cierto? Va a ser la masa medios, y la masa era 5,5 libras, ¿cierto? Y esto medios, entonces la masa de una de las mitades, ¿cierto? Va a ser 5,5 dividido 2. Ok, entonces tenemos que, lo que nos piden es, a ver, calcula el cambio de temperatura. Ok, entonces vamos a tener que, si volvemos a recordar la ecuación, ¿cierto? Tenemos que el calor es igual a la capacidad calorífica por delta T. Entonces aquí utilizamos eso para calcular que nuestro delta T va a ser, ¿cierto? Simplemente el calor sobre la capacidad calorífica, ¿ya? O lo que es lo mismo, el calor sobre, ¿cierto? La masa por el calor específico. Entonces vemos que aquí, ¿qué nos sirve más? Nos va a servir, ¿cierto? ¿Cuál de las dos tenemos que usar para este problema? ¿Esta o esta? La segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta la capacidad calorífica era la que calculamos para una masa de 5,5 libras y ahora nosotros tenemos una masa de la mitad, por lo tanto va a ser la mitad de eso. Ahora también esto se puede dividir por todo y también es lo mismo. Y bueno, ¿cuánto va a ser esto? Tenemos que el calor es el mismo porque el problema te dice tendrá la misma cantidad de calor, que era 6,28 kilojoules. Y la masa, ¿cierto? Ahora es, la masa es 5,5 2,75. medios. ¿Cómo? 2,75. Claro, era 2,75. Entonces, tenemos eso, ¿cierto? Y esto era 0,95, entonces ponemos acá, ¿cierto? El 0,95 y esto en unidades de kilojoule sobre kilogramos por Kelvin, ¿verdad? Y el delta T, que es, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Como dijo su compañera, la masa que era 2,75 libras. Ahí sí. Ya, entonces, nuevamente, ¿cierto? Multiplicamos por este 1. Voy a hacerlo más pequeñito, 2,75 libras. Y multiplicamos por 1, que es básicamente 1 libra, sobre 0,4536 kilogramos. ¿Ya? Entonces se me va la libra con la libra. Y vemos que acá, esta parte de acá abajo, ¿cierto? Pasa hacia arriba. Entonces esto va a ser menos 6,28 Kelvin en Joule sobre 0,95 kilojoule. ¿Ya? Y esta parte que está acá pasa multiplicando. Entonces esto me da kilogramos por Kelvin. ¿Y cuánto me da esta diferencia? Es decir, 2,75 por 0,45. Es 2,75 por 0,4536. Me da aproximadamente 1,24 sobre 1 sobre 24, 1,25 en realidad kilogramos, ¿cierto? Entonces esto me da aquí se me elimina el kilojoule con el kilojoule, se me elimina el kilogramo con el kilogramo y finalmente me da en Kelvin. Ok, y
¿Cuánto me da esto? Menos, ¿cierto? 6,28. Ahora sí hay que... Fíjense que no hay que pasar esto a joule porque ambos están en kilojoule. Ahora, si uno estuviera en joule y otro estuviera en kilojoule, ¿cierto? Ahí hay que cambiarle las unidades y multiplicar este por 1000 para que me quede en joule. Pero así, ¿qué hace? ¿Cuánto les da eso entonces? Menos 5,28 o 29. Sí, justamente eso. Menos 5,29. ¿Ya? Y esto va a ser 5,3, aproximémoslo. Esto es Kelvin y es lo mismo, menos 5,3 grados Celsius. ¿Ya? Eso sería entonces, es decir, descendería el doble de la temperatura del cuerpo entero. ¿Ya? Descendería el doble. ¿Ok? Entonces, eso. Ok, entonces seguimos. Bueno, tenemos esto, ¿cierto? Ya tenemos cierto ejercicio de esto. Entonces ahora vamos a ver lo que es los cambios de fase y el calor latente, ¿ya? Entonces, bueno, ahora con esto ya tenemos muchas cosas para hacer ejercicio, ¿cierto? Tenemos procesos isotrópicos, isobáricos, isocóricos. Tenemos lo que es calor, calor específico, capacidad calorífica y bueno, vamos a ver ahora lo que son cambios de fase y el calor latente para que podamos aplicar todo esto, ¿cierto?, a problemas cada vez más variados como son ahora procesos que cambian de fase, es decir, que pasan de una fase sólida a líquida, una líquida gaseosa, etcétera, cualquier tipo de cambio de fase. Entonces, justamente la importancia es que si queremos analizar un proceso que no está siempre, ¿cierto? No es un gas que simplemente se comprime, sino que es un gas que se puede transformar en líquido o viceversa, es decir, ocurre un cambio de fase. Entonces, tiene sentido hablar de calor y cómo es que calculamos el calor, ¿cierto? En ese sentido, o sea, en ese caso. Ay, no funciona el PC. Ahí sí. Ya, ¿cómo es que calcularíamos el...? Ah, ya, termino con esto. Ya, entonces, ¿qué pasa si vamos a analizar el proceso? Ya. Bueno, tiene sentido hablar, ¿cierto?, de calor y lo que vamos a necesitar acá es lo que se llama calor latente, que es una cantidad que se define como calor por unidad de masa transferida a un sistema para que ocurra, ¿cierto?, el cambio de fase. Es decir, es un cambio de estado de la materia e incluye todos los cambios de fase posibles, es decir, calor latente de fusión, vamos a tener un valor para un calor latente de fusión, que es de sólido a líquido, uno de vaporización, de líquido a gas, de sublimación, que es de gas a sólido, de sublimación, que es de sólido a gas, de sublimación inversa, que es de gas a sólido, de condensación, que es de gas a líquido, y de solidificación, que es de líquido a sólido. ¿Okay? Entonces, tenemos esto, y bueno, básicamente acá cómo me va a cambiar la fórmula para calcular el calor, es bueno, si queremos saber cuánto calor se necesita una sustancia para un cambio de fase, lo que hacemos es que el calor transferido a un sistema para que cambie de fase se puede estimar experimentalmente, es decir, hay tablas que me van a dar estos valores del calor latente y en general se calcula como el calor, ¿cierto? Va a ser el calor latente, ya sea el calor latente de fusión, calor latente de sublimación, etcétera, por la masa de la sustancia que está cambiando de fase. ¿Ok? Entonces, esto en general, y estas tablas, ¿cierto? En general estos valores, ¿cierto?, están en tablas para distintas sustancias, ya está todo tabulado, de modo que no necesitan, o sea, esos datos te los dan simplemente, ¿ok? Entonces, acá, ¿cierto?, hay ejemplos para estos valores de